información no tendrás. Solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos. Información no tendrás. Información no tendrás. 18 de mayo de 2026. Medio al análisis al Mayadén, el medio más visto por libaneses y palestinos y, por supuesto, más censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de manera indistinta israelí Daesh Al-Qaeda. Portada de Al Mayadén. Armada de Israel asalta la flotilla Sumud Global rumbo a Gaza. Aún no cederá derechos del Líbano, asegura el ministro de Información. Cuba responde a sanciones, no hay activos bajo jurisdicción de Estados Unidos. Primer ministro del Reino Unido descarta fijar una fecha para dimitir. Nigeria secuestran a 39 alumnos y 7 profesores en ataque en Hoyo. Mayoría en Estados Unidos cree que Trump se equivocó al atacar Irán. Alemania desplegará batería Patriot en Turquía en el marco de la OTAN. Bueno, pues aquí lo tenemos. Seguimos luchando para que se siga hablando de Palestina. Ya sabemos que se sigue atacando y sí ha continuado el genocidio tal cual. Yo creo personalmente que el ataque a Irán es simplemente para tapar el continuar el genocidio hasta sus últimas consecuencias determinadas en el número de asesinatos que quieren, tanto en Palestina como ampliar al Líbano y a Siria, ¿no? Y que eso es lo que está ocurriendo. Así que nosotros, como la flotilla Sumud Global rumbo a Gaza, pues nosotros tenemos que hacer boicot, que es lo que más les duele a todo lo que huela a apoyo al sionacismo o mirada para otro lado, de productos, de países, de lo que sea. Boicot absoluto. Y luego activismo en las redes, activismo en las calles. No pares porque el genocidio sigue. Y por supuesto tenemos que tumbar a nuestros gobiernos hasta que no hagan algo. Huelga general indefinida, medidas de desobediencia civil, todo lo que podamos. ¿Esto qué es? ¿Qué se han creído los asquerosos pederastas de la lista Epstein? ¿Qué se ha creído el imperio que muere? Que pueden estirar la bolsa de valores especulativamente inútil en la vida actual y que nos lleva a todo esto. Se acabó la bolsa de valores y fuera. No vayas a jugar a la bolsa de valores, olvídate, compórtate porque son nuestros hermanos. Y el Líbano igual, ahí está. Y Cuba tiene una perestroika impuesta, como toda perestroika, porque Cuba se está viendo, hay un aperturismo y eso es por la presión. Y no hay derecho a ello. Y en Cuba lo que tiene que desaparecer es Guantánamo, que Cuba es una isla independiente, por favor, independiente. Aquí el primer ministro del Reino Unido, que no lo quiere nadie, al statement no lo quiere nadie. Y está la cosa muy chunga ya en Reino Unido, que no se le está escuchando, pero por primera vez vemos una noticia y es que está la cosita chunga. ¿Cuántos primeros ministros van ya? Sin parar uno detrás de otro. Nigeria, ese origen de alguna parte de mi familia, que está siendo atacadísima, por supuesto, y desestabilizada por el imperio, su petróleo, su gas, y que viven pobres como las ratas que van con las calles que no están ni asfaltadas en muchos de los sitios. La mayoría de Estados Unidos cree que Trump se equivocó al atacar Irán, me importa un carajo. Pues claro, lo sabemos todos. Es que Trump ha cometido hoy un golpe de Estado blando y un autogolpe de Estado en el propio país. ¿Cómo? Ha decretado un día de religión, han estado leyendo partes de la Biblia según el cristianismo, no el catolicismo, y eso va contra la Constitución estadounidense. Estados Unidos es un país laico y tiene prohibición el gobierno de hacer eso. Y se lo ha saltado, ¿por qué? Porque ha convertido en papel mojado el We the People, ¿no? La Constitución norteamericana, estadounidense. La Constitución estadounidense se ha limpiado el culo con ella. Está prohibidísimo lo que ha hecho hoy por Constitución. Con lo cual, eso se os ha pasado, ha pasado desapercibido y nadie se ha dado cuenta del grandísimo escándalo que es eso, que es un autogolpe de Estado, donde ya la Constitución se la súa a este señor. Alemania desplegará batería Patriot en Turquía en el marco de la OTAN. Bueno. Buena suerte. Porque a mí Erdogan, de verdad que sí.
Y luego hay otras noticias también. Estados Unidos prorroga la exención de sanciones al petróleo de Rusia. No se podía saber. Drones de Hezbollah frenan 70% de la acción militar de Israel. 70%, ¿eh? Drones de Hezbollah y de Irán. Italia en huelga en apoyo a Gaza, muy bien, en la flotilla Global Summit. Y ataque armado deja 10 muertos en el noreste de Nigeria, que lo vuelven otra vez a repetir. Hay secuestro y hay ataque. Así que viva Palestina libre del agua al agua. Mi apoyo a Nigeria, a Sudán, de la que ni siquiera se habla, a Haití, por supuesto al Líbano, a Siria. Acuérdate que son los tiempos de sí, muerto el rey o el rey, y que esto es el final de una era y el final de un imperio. Y aquí lo único que necesitamos es parar a los asquerosos de la lista Epstein que intentan controlarnos para hacer un blanqueo de capitales final, en cambio de divisas a través del Bitcoin, el sostenimiento de una IA que se derrumba ya y que es un flujo del mercado de valores, que es lo que de verdad tiene que desaparecer. Dale a like, acuérdate de suscribirte y sígueme para que podamos en la siguiente etapa que se va a venir hacer cosas muy chulas y que el que me quiera copiar, que ya es la enésima vez que lo intenta y gana dinero a mi costa, pues que tenga que pagar un poquito, ¿no? 19 de mayo de 2026 al análisis Sputnik Mundo, que es un medio ruso enfocado prácticamente para la América Latina. Putin destaca la cooperación integral y estratégica de Rusia con China. Protestas son un duro cuestionamiento al gobierno de paz. ¿Qué opciones tiene Bolivia para salir de la crisis? La crisis se llama intervencionismo anglo, está clarísimo. Plan Cóndor, Escuela de las Américas. Argentina acapara los envíos de miel a la Unión Europea y acelera un debate incómodo en Mercosur. Corrupción y chatarra eléctrica, el escándalo de una empresa estadounidense que golpea a Ecuador. Frente al desorden occidental, Rusia y China mantienen la cordura y la estabilidad internacional. Bueno, la noticia principal, la más grande, y esta última que acabo de decir, representan la construcción de un nuevo orden mundial en donde el panasianismo es el que triunfa, China cabeza de lanza y Rusia estaba detrás porque era el gol de Stalin. Y esto es así, tal cual, tal cual, tal cual. Mensaje lapidario de Irán a Estados Unidos, el vencedor impone condiciones. Protestas son un duro cuestionamiento al gobierno de paz, que ya lo hemos visto. Sí, ha ganado Irán arrolladoramente. Para mí esta guerra era una guerra de distracción mientras se acababa acometiendo el final del Holocausto contra nuestros hermanos palestinos y libaneses, que son también palestinos, y otras distracciones. Realmente todo lo que se pretende es estirar el mercado de valores a base de ser más ricos los ricos en un cambio de divisas en el blanqueo de capitales a través de la criptomoneda, probablemente hacia yuanes, oro y otras cosas. El sistema capitalista se basa en el mercado de valores, que es algo innecesario absolutamente, especulativo y absurdo. Y que ahora están saliendo un montón, como de influencer y niñatos hablando de esto, de traders, de cosas a corto plazo, no sé qué. Nada, no sigáis nada de esto. Hay que hundir el mercado de valores. No hay que jugar al mercado de valores. No hay que sujetarlo. Porque está así, estirándose para ganar ellos dinero a costa de miles de personas muriendo en genocidios. Que no hablamos de Sudán, que no hablamos de Nigeria, que no hablamos de Haití, por ejemplo, que tampoco hablamos de Siria, donde ahí sigue el Líbano, Palestina y, bueno, Irán es quien está liberándolo todo y marcando el comienzo de una nueva era, y China le mete al mercado de valores fuerte y flojo sin destruirlo totalmente, porque tampoco interesa que la población mundial se quede de repente sin comer, porque está basado en ese sistema absurdo, ridículo, especulativo. ¿Qué tenemos que hacer? Activismo en redes, activismo en las calles, boicot, córtate del consumo, y por supuesto rebélate hacia gobiernos intervenidos, como por ejemplo son prácticamente la totalidad de América Latina. Vamos a ver, porque estamos viendo hasta la perestroika, estamos viendo de Cuba, obligados. Como no, bueno, la perestroika siempre es obligada, ¿no? Bueno, pues dicho lo cual, acuérdate de que viva Palestina libre, del agua al agua, dale a like y a suscribirte. 20 de mayo, Xinhua, un medio en castellano pero chino, al análisis muy enfocado sobre todo al mundo iberoamericano, como le llaman ellos. Xi sostiene conversaciones con Putin en Beijing. Xi y Putin se reúnen conjuntamente con la prensa. Xi y Putin asisten a la ceremonia de apertura de los años de la educación China-Rusia, totalmente dedicado a Rusia. Esta primera impresión de destacados de portada.
Y luego Xi y Putin visitan exposición fotográfica conmemorativa de la amistad entre China y Rusia, y también conservan en Beijing mientras toman té. Explora antiguas civilizaciones maya y andina en el Museo Capital de Beijing. Vaya guiñazo, sobre todo al Perú, que lleva varios guiños. Celebran Día del Turismo de China en Cuba. Chile celebra por primera vez vendimia en Casco Histórico de Santiago. Totalmente un guiño a Iberoamérica. A Iberoamérica porque incluye, por supuesto, a Brasil, que habla portugués, del BRICS, y elimina el término Latinoamérica, que incluye a Francia, y es un término de geopolítica y de ataque geopolítico de la guerra, para que el francés tuviera algo que pinchar, que pincha poco o nada ya. Y esto lo sabe perfectamente el BRICS y así lo usa, sobre todo China, que está imparable en un sistema de marketing y publicidad que no os podéis hacer una idea. Ahora os contaré un poquito. Conversaciones con Irán se encuentran en etapas finales y Estados Unidos espera la respuesta correcta, dice Trump. China lanza campaña de contratación de graduados para sector del comercio digital. Ajá. Ministerio de Comercio chino detalla resultados de consultas económicas y comerciales entre China y Estados Unidos. Premier chino se reúne con presidente ruso. China y Estados Unidos resuelven conjuntamente caso criminal transnacional. Sí, que se resuelve. Aquí lo arreglo porque yo dispongo. Canal de Panamá busca potenciar su ruta mediante diversificación de negocios. El enemigo de China del Canal de Panamá, porque aunque lo mantiene, ahí está el acecho Trump. Entrevista: círculos de amistad de China en América Latina crece sobre la base del principio de una sola China, por supuesto. Por supuesto, es decir, Taiwán es China y eso está aceptado por la comunidad internacional. Esa división la quiere crear el Ángulo exclusivamente por tener otra baza más, otro as en la manga para desestabilizar la región, es decir, Asia, y ir contra el panasianismo, en definitiva. En definitiva. Bueno, pues hemos hablado que el Ministerio de Comercio chino detalla resultados de consulta económica y comerciales entre China y Estados Unidos, porque aquí Estados Unidos ha venido a rogarle. Japón debe reflexionar profundamente sobre sus crímenes históricos y adoptar medidas concretas para romper con el militarismo. No que ahora quieren utilizar a Japón, no sin previamente tener secuestrado su gobierno y amenazado y extorsionado con 4 magnicidios, uno de ellos que ha causado la muerte de un expresidente, el que no abandone el G7 y que sigan siendo esclavos del Anglo. Después de 2 bombitas atómicas. El país continental da la bienvenida a jóvenes de Taiwán para participar en intercambios a través del estrecho. Activistas de la flotilla de Gaza son trasladados a Israel mientras el ministro de extrema derecha publica vídeo de detenidos encadenados. O sea, rompiendo el derecho internacional. ¿Cómo no? Israel. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán señala que 26 barcos cruzan el estrecho de Hormuz en las últimas 24 horas en coordinación con su armada y que cumplen, por supuesto, con el pago y que son de los países amigos. Premier de Vietnam pide acuerdo comercial recíproco justo y equilibrado con Estados Unidos. Bueno, 10ª exposición China-Rusia celebrada en Harbin. China lanza campaña de contratación, otra vez lo han dicho. Cuba y China impulsan proyectos sobre cultura del té en escuela secundaria de La Habana. Atención a esto, que está intentando invadirlo Estados Unidos y ahí se tiene que cortar un poquito porque China le ha dicho no, con P final. Cultura, ciencia y tecnología. Recién casados participan en boda grupal en Tianjin. Planeta Júpiter junto a la Luna en el cielo sobre Heilongjiang. 10ª exposición China-Rusia celebrada en Harbin otra vez. La han puesto 3 veces en portada. Y China e Iberoamérica, peruanos plasman su gastronomía favorita con técnicas de pintura tradicional china. Celebran Día del Turismo de China en Cuba, que ya hemos visto. Ecuador elige a su representante para el Mundial Puente Chino de Secundaria 2026. Pues nada, China, ahí está, en toda Latinoamérica, Iberoamérica, vamos a hablar con propiedad. En toda Iberoamérica se ponga el Plan Cóndor y la Escuela de las Américas como se pongan. No dejes de hacer boicot, no dejes de mirar a Palestina, a Sudán, a Nigeria, queridos amigos, que lo está pasando mal, también tiene un ataque del Anglo, por supuesto a Siria, por supuesto a Haití, la gran olvidada también, justo con Sudán, y al Líbano. No dejes de mirar a ellos y no dejes de hablar de ellos y no dejes de luchar por ellos. Estamos muy cerca de que haya un mundo globalizado de verdad, sin un amo único. Aunque el BRICS va a ser el amo único con su cabeza de lanza, que es Xi Jinping, porque son los tiempos de Xi. Pues
21 de mayo de 2026, y hoy al análisis, el medio más visto por palestinos y libaneses, más censurado por la célula terrorista anglo, antisemíticamente denominada de manera indistinta israelí Daesh Al-Qaeda, y no es otro que Al-Mayadén. Vamos a ver la portada del Mayadén y analizamos. Irán y Estados Unidos reducen diferencias rumbo a un acuerdo, según la prensa, que niega, por cierto, Irán. Comité Internacional denuncia manipulación en el caso de hermanos del rescate. Hezbollah y Amal condenan nuevas sanciones de Estados Unidos contra ellos. Irán destruyó el 20% de los drones MO9 Reaper de Estados Unidos. Irán destruyó. Irán frustra plan de victoria rápida de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos considera temporal suspensión de sanciones a Albanese. Estados Unidos usó casi la mitad de misiles THAAD para proteger a Israel. Riesgo de escasez de gas en Europa por tensiones en el estrecho de Hormuz. E Irán define los límites innegociables con Estados Unidos. Egipto refuerza coordinación con Argelia y Túnez por Libia. Eswatini recibió fondos de Estados Unidos a cambio de aceptar deportados. En noticias relacionadas del medio, Pezeshkian elogió el valor de las Fuerzas Armadas de Irán. Garibabadi, Irán tuvo que tomar medidas respecto al estrecho de Hormuz. Estados Unidos e Irán reconstruyen sus capacidades militares a velocidad récord. Bueno, aquí hay una mirada todo el rato a Oriente Medio muy interesante, en la que, bueno, la noticia más fabulosa es, por supuesto, la suspensión de sanciones albanese, pero dentro de todo lo demás, esta portada es como un control de la guerra en los distintos frentes y qué está sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un panorama en el que lo que sí estamos viendo es a Irán absolutamente fortalecida y, por supuesto, Irán es ahora ya un líder mundial, es una potencia mundial. Entonces, yo no sé qué guerras ha hecho Irán contra Europa, desde luego recientes ninguna. Sin embargo, sí sé la maldad de los genocidios que está haciendo la otra parte. Entonces, claro, obviamente el que tú intentes invadir Irán, que a mí me ha sonado directamente a algún tipo de ramas para que no se vea el bosque, algo tapan que no es eso, y que ahora algo tapan que no es eso, pero Irán le ha salido rana, nunca mejor dicho, y ahora tienen que irse a Cuba para no parecer tan fracasados, pero todo lo que ha ocurrido es que Irán ha puesto la puntilla para que el imperio muera, el anglo, y entre Xi Jinping a dominar como cabeza de lanza de los BRICS la economía mundial y la ruta de la seda, que es en el fondo en lo que se acogen unos a otros en las relaciones entre países. Y esta portada es un claro ejemplo porque explica perfectamente cómo, bueno, pues la guerra se ha ganado por parte de ellos. Y ellos son pro asiáticos, el panasianismo, y yo también. Recuerda que las relaciones con el panasianismo son de win-win y no de abuso total, y que la multipolaridad está aquí, pero bajo un único mando y bastión, que es China. Son los tiempos de sí. No te olvides de luchar en redes, en las calles y con boicot económico y desobediencia civil contra nuestros gobiernos corruptos. 22 de mayo de 2026 y estamos ante un medio al análisis ruso, Sputnik Mundo, dedicado o enfocado claramente al mundo iberoamericano, en definitiva. Juego de suma cero, Argentina consigue aval del Fondo Monetario Internacional, pero las reservas siguen bajo presión. Bueno, consigue aval es que sigue Estados Unidos quedándose con Argentina y comprando a Argentina a muy bajo precio y alta deuda, para recuperarse por todos lados, robando. Es decir, es una invasión a las claras. Milei lo permite cuando no hace falta seguir pidiéndole al Fondo Monetario Internacional, sino regularizar la deuda, quitarse la deuda, que para eso es un país rico, y quitarse la injerencia. Esa es mi opinión. Irán restringe su espacio aéreo en el occidente del país, según reportes, por supuesto, porque sobre todo cuando dicen todos que van a negociar es cuando más van a atacar, porque así no las gastamos los mal llamados occidentales. Cepeda se perfila a ganar las presidenciales en Colombia, consolidó una candidatura seria y sólida. Seria y sólido en Colombia no existe. Así que vamos a ver cuánta gente de injerencia tiene detrás, porque Petro, yo sospecho que es un agente de la CIA,
lo veo más o menos del manual y vamos a ver Cepeda de qué va, pero me parece que va a ir de lo mismo. Son países que están altamente intervenidos y que no les va a dejar Estados Unidos salir porque dependen de tenerlos cogido por los huevos para poder sobrevivir a Estados Unidos, al que lamentablemente, porque yo vivo aquí en Estados Unidos, vamos a ver desaparecer, al igual que Israel. Álvaro Uribe se mete de lleno en la campaña electoral de Colombia para salvar su candidatura. Tremendo, tremendo. Marcha para respaldar a Raúl Castro demuestra que es un símbolo para el pueblo cubano, afirma un experto. Vamos a ver qué es lo que pasa en Cuba, porque aquí yo lo que quisiera saber es qué han opinado, en definitiva, en las reuniones Xi Jinping y Trump y Putin y Xi Jinping. Ahí es donde se está repartiendo el cotarro y donde se está dividiendo esto para ti, esto para mí. Y en definitiva yo creo que todo lo que ocurre aquí ahora mismo, y lo digo totalmente en serio, no solo está pactado, sino que está para que nosotros aceptemos que va a haber un cambio de régimen y que China es quien ha ganado, que es una sociedad muy diferente, es una sociedad comunista y en este caso dictatorial, y que vamos un poquito a construirnos así para poder hacer la transición hacia el panasianismo, que por otro lado, si es win-win y no te metes en injerencias y es para esplendor global, bueno, pero en definitiva, todos tenemos que luchar por nuestros derechos sin parar, impidiendo que nos lo recorten, impidiéndolo. No se luchan los derechos constantemente, para nada, esto es un error. Nosotros lo que nos pasa es que nos están atacando y nos los están quitando por la cara y aquí hay que cortar el cuello al que intente tocar un derecho más. A todos nosotros restituir los derechos que en tiempo récord y express desde la pandemia nos han recortado, impedir una transición hacia una falta de derechos y una transición hacia un mundo globalizado, donde el anglo ya no existe, ni el mercado de valores esté desaparecido, Israel no exista porque eso es un fake, el anglo ya se quede en su casa, y haya prosperidad y paz para todos. Eso es lo que hay que buscar. Y dentro de Estados Unidos lo que hay que buscar es la riqueza de un país que puede ser muy rico y está altamente pobre, ¿no? Endeudado al máximo. O sea que esto hay que rescatarlo ya. Y lo rescatan los ciudadanos no pagando más impuestos, sino creando industria y viviendo en paz. Bueno, la Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.